buenas noches. Este es Destino 2011 y yo soy Julio Ligorría. Esta noche tenemos una invitada muy especial. Se trata de una mujer que ha gravitado en la política nacional de manera destacada. Su participación despierta todo tipo de reacciones, unas muy positivas y otras no tanto. Es sin duda la dirigente política mejor preparada y con más experiencia en el país. Tiene una licenciatura en Ciencia Política con una especialización en Derecho Legislativo. Domina 3 idiomas y ha sido diputada al Congreso de la República por 4 periodos consecutivos. Su interés principal en el campo político es la legislación para proteger los derechos de las mujeres, la salud y el fortalecimiento del parlamentarismo, tanto a nivel local como internacional. De hecho, preside el Grupo Latinoamericano ante la Unión Interparlamentaria Mundial, a cuyo directorio ejecutivo pertenece. Comparto esta noche este espacio con la diputada Zury Ríos. Como indicaba, la licenciada Ríos es una de las políticas más notables del país y se ha dicho varias veces que será la sucesora de su padre, el general Efraín Ríos Montt, el último gran caudillo nacional. Ella tiene bien ganado el prestigio como política recia. Defiende con gran energía sus iniciativas de ley y en los últimos 15 años ha convertido en ley 50 de sus ponencias, entre ellas las leyes contra la violencia doméstica y la del combate al VIH-Sida. Suma, entre otros éxitos, la ley contra el terrorismo y la trata de personas. Ha impulsado también la ley contra la violencia sexual y, a pesar de la recia oposición que enfrentó, fue la ponente y principal promotora de la ley para la creación de ambientes libres de tabaco en Guatemala. Se ha dicho que ella participó en las revueltas del Jueves Negro, cuando la capital se convirtió en un caos durante el desgobierno de Alfonso Portillo y el tristemente célebre Francisco Reyes López. Aún con un recorrido político tan intenso, el futuro de la licenciada Zury Ríos es incierto. Todo parece indicar que el partido fundado por su padre, el Frente Republicano Guatemalteco, no participará en las elecciones del año entrante. Al margen de ello, Zury Ríos tiene luz propia, y es opinión de serios analistas que en la madurez de su accionar público es sin duda una reserva de liderazgo de la mujer guatemalteca que podrá hacer importantes aportes a Guatemala en el futuro. Conversaremos hoy entonces con ella. Bienvenida, licenciada Ríos. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Muy contenta de estar aquí esta noche. Bueno, esto es uno de los beneficios de la democracia, que los guatemaltecos no apreciamos mucho. El hecho de que podamos encontrarnos habiendo estado en posiciones opuestas o tan opuestas durante los últimos 15 años. Así que esperemos que este sea un encuentro interesante para nosotros, pero principalmente para los televidentes. Bueno, podemos tener opiniones distintas, pero lo importante es cultivar la gran virtud de los griegos, la tolerancia, aprender a tolerarnos, a escucharnos y a trabajar juntos por la nación que está esperando de ese esfuerzo, de ese coraje, de esa determinación para hacer las cosas bien. Nos ha costado entenderlo, pero vamos entendiéndolo y a nosotros, pues, afortunadamente, vamos aprendiendo también a manejar el tema. El país se encuentra en un momento muy difícil. Lo he conversado anteriormente con algunos de los invitados, a muy importantes invitados. Les he preguntado qué pasó con el proceso democrático de Guatemala en 1985, cuando amanecimos a la democracia. Lo hicimos con entusiasmo, lo hicimos con mucha esperanza, y hoy tenemos, 25 años después, un Estado fallido, colapsado, y bueno, usted, su partido, su familia, ha participado activamente en la construcción, en parte del proceso, y en otros momentos no en actitudes totalmente constructivas. Pero al margen de ello, ¿cuál es su lectura de la actual situación del país? La democracia es imperfecta y nuestra democracia es joven, tiene muchas imperfecciones, tiene grandes desafíos. Yo creo que lo importante es que busquemos la república, que busquemos consolidar ese concepto que dice nuestra Constitución, que tenemos un sistema republicano. ¿Qué significa eso? Un sistema que de verdad tenga el imperio de la ley, que de verdad refleje el Estado de Derecho, donde los gobernantes y los gobernados estén sujetos a la ley. No es tanto la democracia, Julio, como la república. Esa república que respeta las garantías individuales de los ciudadanos, esa república que respeta la vida, la propiedad privada, esa república que se nos ha olvidado porque queremos perfeccionar la democracia, cuando la democracia es imperfecta. Zury, suena muy bonito, ¿eh?
y me convence. Pero si revisamos un poco la historia, también he estado diciendo en los últimos programas que tenemos 12 años de abandono en el país. Y ese abandono, en la lectura de analistas serios y sin tratar de calificar en exceso las gestiones de los últimos 3 gobernantes, se inicia precisamente en el desgobierno de Alfonso Portillo, que llega al poder de la mano del Frente Republicano Guatemalteco, de la mano del general Ríos Montt, y que precisamente fue la antítesis de lo que usted me ha dicho en los últimos minutos. Ahí hubo irrespeto a la ley, hubo abusos de autoridad, y se vivió lo indecible en términos de gestión gubernamental, y hoy incluso estamos viendo las consecuencias que personalmente está empezando a pagar el expresidente Portillo. En algún momento le pregunté yo a usted, ¿en dónde había perdido también el norte del Frente Republicano Guatemalteco, o en todo caso el general Efraín Ríos Montt? El organismo ejecutivo que dirigió el presidente Portillo era un organismo ejecutivo donde la mayoría de los funcionarios eran portillistas, la minoría era del FRG. Donde nosotros sí teníamos mayoría parlamentaria era en el Congreso de la República, presidido por el general Ríos Montt. Fue en el Congreso de la República donde se pudo hacer la reforma financiera que hoy le da sostenibilidad al país. Fue en el Congreso de la República donde se hizo una reforma fiscal. Fue en el Congreso donde se emitió la Ley de Desarrollo Social, las leyes de salud, la del VIH-Sida, que hoy tenemos vigentes. Fue en el Congreso de la República donde se mantuvo la mayoría parlamentaria, el único partido que con mayoría la mantuvo hasta el último año de gobierno, porque ya ve usted que la perdió desde el primer año, y no digamos el presidente Berger. Entonces, en ese sentido, vemos, como usted bien dice, el gobierno de Berger por un lado, en un extremo, el gobierno de la UNE en otro extremo, y probablemente el gobierno de Portillo en una posición más centro-moderada. Cada uno con sus luces y sus sombras, o como bien dice aquella canción, con sus virtudes y sus pecados, porque así somos, hombres y mujeres imperfectos. Pero debemos aprender las lecciones. La confrontación no nos conduce a nada, Julio. Ahora tenemos que unificar esfuerzos para construir y cambiar el destino del país. Estoy de acuerdo, la confrontación no nos conduce a nada, pero hay un momento en que hay que alzar la voz en defensa de los intereses del país y no necesariamente en defensa de intereses personales. Más adelante nos va a explicar sobre eso del Centro Moderado de Portillo. Volvemos con ustedes después de este corte comercial.